Ahorita estamos hablando de Bitcoin, es el que está en boca de todos cada 4 años en los ciclos alcistas. Bitcoin se va para arriba y tiende a suceder algo interesante en el mercado de los activos virtuales a partir de la emisión de Ethereum y de las altcoins subsecuentes que fueron saliendo. En 2016-2017 te tocó a ti vivir los ICOs. En 2020-21 te tocó vivir el DeFi, que después transicionó a NFTs. Y ahorita, ¿qué es lo que esperas con esto que sucede en los ciclos del alt season? Y si nos puedes contar un poquito al respecto. Pues a ver, te diría, primero vamos a tratar el tema de Bitcoin per se, ¿no? O sea, eso que platicamos hace ratito, si ya llegamos al tope, la gente está empezando a sospechar que ya está muy caro, ¿no? Como dices, que no tiene mucho sentido el argumento, pero ya está muy caro. Yo diría, digo, es simplemente repasar las gráficas de lo que pasó cada 4 años en esta misma fase del ciclo, es relativamente fácil verlo, y ver que normalmente el ciclo alcista dura de 1 a 1.5 años, ¿no? Como entre 350 y 460 días, eso es lo que suele durar el ciclo alcista. Encima hay que pensar que en este ciclo tenemos la aprobación de los ETFs de Bitcoin, entonces nuevas masas de dinero. Y no es simplemente la gente que puede entrar a Bitcoin a través del ETF, sino es ese chip en el mindset que se cambia de ciertos boomers, de ciertas personas que suelen invertir de cierta manera. En el momento que ya hay un ETF en el mercado, sí les abre la posibilidad de invertir en el ETF, pero también les abre esa posibilidad mental de que ya es un activo invertible. Claro. O sea, BlackRock ya se metió en el activo, ¿no? Ya no hay que esperar. Encima tenemos la posibilidad de implementación de una reserva de Bitcoin en Estados Unidos. Tenemos por ahí, digo, y lo platicamos más adelante, pero toda esta parte del gabinete que está asignando Trump, que son sabidos pro Bitcoin, ¿no? Y pro cripto. Tuvimos también, creo que ya, ¿no? Ahí lo que mencionas es muy interesante porque hay ciertas dinámicas en juego cada ciclo. Además, nada más como un pequeño paréntesis, los ciclos a los que nos referimos, cada 4 años sucede el evento técnico del Bitcoin Halving, que eso lo que está detonando es una relativa escasez en la producción de nuevos Bitcoins comparado con la oferta que existe previo al evento. Sucede cada 4 años y eso es uno de los motivos por los que se impulsa este mercado. Pero cada 4 años hemos tenido ciertas dinámicas distintas. Y ahorita todo lo que estás mencionando tiene que ver con esas dinámicas de mercado ajenas a Bitcoin, o bueno, algunas de ellas muy a la par de, que están moviendo el mercado. ¿Cómo sientes este ciclo comparado con los anteriores en cuanto a tiempos, en cuanto a dónde nos estamos situando? Porque mencionas un periodo alcista de un año, año y medio, pero este año fue un poquito distinto, ¿no? Sí, completamente. O sea, tuvimos el lanzamiento de los ETFs que, digo, tratar de argumentar que una cosa en específico es lo que provoca la subida es difícil, pero yo pensaría que la subida de enero, febrero, marzo, fue mucho impulsado por este lanzamiento de los ETFs y estas entradas que estaban desesperadas por tener acceso al activo, que en cuanto tuvieron acceso se aventaron, ¿no? Y eso provocó, justo como mencionas, ¿no? Normalmente tiende a verse un mercado que se mueve en ciclos, ¿no? Correcto. Tiene una subida en Bitcoin, todo lo demás parece estático, parece que ya se murió el sector. Después suele despertar Ethereum y otros Layers 2 grandotes, Solana, que Solana está bastante activo en el año. Y después, al final, suelen moverse a las monedas más chicas que van siguiendo tendencias, van siguiendo narrativas, que ahorita podemos platicar un poquito más de las narrativas que vemos para este ciclo, pero como que tuvimos un miniciclo a principios de este año. Como el primer semestre tuvimos un miniciclo, luego se vino una bajada, que nada más, a mi parecer, fue un ajuste a los niveles que teníamos esperados sin anticipar la autorización de los ETFs, ¿no? O sea, esos eran los niveles que teníamos vistos. El tema es, disparó un frenesí en el mercado de los memes, por ejemplo. Se ha vuelto una locura ese mercado. AI también tuvo un miniciclo a principios de año, lo regresó todo y ahora como que viene otra vez en tendencia, ¿no? Pero creo que hoy,
con Ether rompiendo los $4,000, empezando a generar esa resistencia, se viene el ciclo en donde probablemente suben Ether y los otros Layer 2. Estamos hablando de, Sui ya tuvo su subida en las últimas semanas, tenemos Avalanche por ahí, tenemos, podemos hablar un poquito de las Dino Coins, que creo que es un tema un poquito más profundo, y XRP y todo lo que ha pasado alrededor, ¿no? Pero sí, tuvimos como un miniciclo y como que ahora ese fue el de ensayo, ahora viene el de verdad. Y ahorita, antes de meternos de lleno al tema de estos activos alternativos a Bitcoin, porque sí, es todo un tema interesante, cómo la dinámica de mercado da espacio para que Bitcoin crezca y posteriormente se vienen unos periodos alcistas para otras monedas y justo nos interesa mucho saber cuál es tu perspectiva de esas tendencias. Pero tantito voy a hacer un paréntesis antes. Estabas mencionando los ETFs de Bitcoin como este catalizador correcto, que nos impulsó a tener un pequeño ciclo alcista previo a lo que se esperaba en los ciclos tradicionales de cada 4 años, que nos llevó a tener unos máximos interesantes ahí locales y luego tener un pequeño retroceso. ¿Sientes que hay una gran diferencia entre los ETFs que se aprobaron ahora y los que tal vez algunas personas que nos escuchan se enteraron en 2017 que se aprobaron? Porque la dinámica de mercado fue completamente distinta y bueno, también las características de esos ETFs son completamente distintas. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito al respecto? Sí, claro. Hubo mucho ruido en 2017 que parecía que era una aprobación de ETFs. El tema es que se aprobaron ETFs basados en futuros de Bitcoin. Y para los que no entienden, creo que tú vas a ser mejor explicándoles los términos financieros, Jorgito, pero básicamente los ETFs de futuros solamente eran una apuesta sobre el precio del activo, no tenían el activo per se. La gran diferencia con estos ETFs es que son ETFs spot. ¿Eso qué significa? Significa que si tú hoy compras, no sé, $100,000 para redondearlo, ¿no? Compras $100,000 del ETF IBIT, BlackRock al final del día tiene que salir y agarrar esos $100,000 y comprar un Bitcoin. Entonces, lo que provoca es que todo el dinero que está entrando a estos ETFs de Bitcoin, o sea IBIT, o sea cualquiera de los 11 o 12 más que creo que ya hay, obliga a esa empresa financiera de manera regulada a comprar los Bitcoins que les entró de dinero en el día. Entonces, es una dinámica completamente distinta. Antes estábamos simplemente comprando un papel que apostaba sobre el precio de Bitcoin sin que afectara en nada a las dinámicas de oferta y demanda del activo como tal, de Bitcoin. Correcto. Ahora los ETFs spot, la diferencia es, como lo dije, tienen que salir y comprar los Bitcoins. Eso genera escasez. Hay una mayor demanda de un activo escaso. Eso es la forma perfecta de explicarlo. La diferencia de invertir en un papel e invertir en el activo per se: aumenta la demanda, sube el precio. Entonces sí, creo que es un hito muy importante, y también la posibilidad de acceder a estos ETFs se expande de una manera importante. Ya no solo están tradeando en el CME, sino que ya están en múltiples mercados, en múltiples bolsas, dándole acceso a más inversores. Y entonces esto da la dinámica de un nuevo movimiento alcista alineado con el periodo de las elecciones americanas y alineado con el periodo del Bitcoin halving, que ya sabemos que está generando este movimiento alcista cada 4 años. Ahora, estás mencionando que hay un movimiento interesante posterior a ese pequeño movimiento alcista de Bitcoin a principios del año, seguido por ciertas monedas alternativas. Y ahorita que estamos en diciembre, Bitcoin está en máximos históricos, Ether está un poco rezagado en precio y la dominancia de Bitcoin comparada con los otros activos sigue bastante alta. Dada tu experiencia en este mercado en el pasado y lo que has vivido, dime qué puedes esperar, qué podemos esperar nosotros como inversionistas que estamos ahorita participando en el mercado, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que podemos esperar de los activos alternativos, cómo funcionan estas dinámicas de mercado. Claro. Pues, a ver, de entrada platica un poquito de qué es la dominancia de Bitcoin, ¿no? La dominancia de Bitcoin en el mercado de activos virtuales, nos referimos a, del total de activos virtuales que están listados en CoinMarketCap, CoinGecko, que son las dos referencias, del total de su capitalización de mercado, del total del sector, cuánto representa Bitcoin. Y normalmente siempre vemos esta tendencia, ¿no? Como estamos platicando, los ciclos suelen ser Bitcoin, luego las alts más establecidas y luego vienen las alts que salen
en la narrativa de las tendencias del ciclo, ¿no? Retomando el tema de los activos distintos a Bitcoin que mencionas, hubo un periodo alcista a principios de año, seguido del movimiento que traen los ETFs hacia Bitcoin. Esta dinámica del mercado donde los activos alternativos suben posterior a la subida de Bitcoin, entiendo que se da cada ciclo y tú lo has experimentado como se dio con los ICOs en 2016, 2017 y sobre todo en 2017 y lo que se dio en 2021 con los NFTs y con DeFi. ¿Qué podemos esperar en este ciclo? Mencionaste AI y mencionaste los Dino Coins y mencionaste los meme coins. ¿Qué es todo esto? Cuéntanos un poquito cómo funciona esta dinámica del mercado, la dominancia de Bitcoin contra estos activos. ¿Qué podemos esperar? Claro. Pues, a ver, platicamos primero un poquito de la dominancia de Bitcoin, ¿no? La dominancia de Bitcoin es un indicador relativamente simple, es del total de la capitalización de mercado de cripto, ¿qué porcentaje representa Bitcoin? Y normalmente en estos ciclos vemos la tendencia a moverse de maneras muy similares, ¿no? Siempre el alza empieza en Bitcoin, eso hace que su dominancia suba y son marginales estos movimientos, pero empieza a subir y después cuando se viene el alt season, y esto no quiere decir que Bitcoin deje de subir, simplemente quiere decir que Bitcoin sube menos, pero la dominancia tiende a bajar 15 puntos, o sea, alcanzamos a ver en los puntos más altos de los ciclos, alcanzamos a ver la dominancia de Bitcoin en 32% del mercado. Ahorita estamos hablando de estar cerca del 55%. Entonces, si es un movimiento drástico, habla de un crecimiento total del sector. Ahora, este ciclo, ¿por qué podría ser diferente? Porque ahora sí tenemos players institucionales que se están metiendo, y digo, por lo menos hoy tenemos a Larry Fink de BlackRock hablando todo el día de cómo el blockchain y la tokenización de los activos del mundo real son el futuro, ¿no? Que digo, podrías argumentar que eso ya llegó hace mucho tiempo, pero hablar de ahora implementarlo en esta nueva tecnología. Entonces, mucho las narrativas que se han escuchado para este ciclo, te diría, es DePIN. DePIN es infraestructura física descentralizada. Entonces ahí vemos proyectos interesantes como Helium, o sea, cosas como que ayudan a mejora de infraestructura física, tal vez a capacidad de redes, cosas así. Tenemos lo que Larry Fink habla todo el día, Real World Asset, RWA, que básicamente es la tokenización de activos reales con una representación física, ¿no? Esto creo que los NFTs van a tener, si esta narrativa cacha fuego, yo creo que los NFTs van a tener un renacimiento con un caso de uso real, ¿no? No solo hablar de este uso de arte, ¿no? Que básicamente esa fue la aplicación de los NFTs en el ciclo pasado. Y voy a aprovechar aquí para interrumpirte porque creo que esto es una cosa muy interesante para cualquier persona que nos esté escuchando, desmitificar qué son los NFTs, porque justo se popularizaron los NFTs por el caso de uso particular del arte digital y una JPG que estaba en el blockchain y eso qué significaba, si tenía valor, no tenía valor, pero lo que están mencionando, Marcos, en este momento es el valor real que pueden tener estos activos, cuyo fundamento es que son activos diferenciables uno del otro, a diferencia de el dinero fiduciario, un billete de 20 pesos es lo mismo que otro, una moneda de Bitcoin es la misma que otra, puedes intercambiarlas sin mayor tema. Los NFTs simplemente se refiere a tokens no fungibles, que eso significa que son identificables y distintos uno del otro. Entonces, los casos de uso, como menciona Marcos, tienen mucho valor, ¿no? Podrían tenerlo. Sí, o sea, a ver, creo que vamos a pasar de que si pensamos simplemente en activos no fungibles del mundo real, arte es uno de los casos. Sí, claro. Pero hay miles de casos de activos no fungibles. De hecho, la mayoría de los activos son no fungibles. El dinero es fungible. El dinero es un activo, digo, que sí usamos en el día a día, pero es sobre todo un valor de intercambio, nada más. O sea, es un medio el dinero. El dinero, digo, también hay gente que lo acumula como fin. Pero es un medio como tal, el dinero, para obtener lo que pueden ser activos no fungibles o bienes y servicios, ¿no? Uh-huh. Pero activos no fungibles podrías estar hablando de una propiedad, podrías estar hablando de un reloj, podrías estar hablando de tarjetas coleccionables de Pokémon, que estoy muy arrepentido de las que yo tiré. Pero pues va por ahí, ¿no? Y entonces pensar en casos de usos simples, que
ya hubieron ciertos casos de uso que le daban un poquito más de apertura al término NFT. Un ejemplo que se me ocurre es, no me acuerdo qué marca era, pero alguna marca de relojes de lujo emitió certificados de sus relojes en NFTs. Entonces, la pequeña diferencia es, si tú tienes el reloj y no tienes el certificado, pues prácticamente es un certificado robado, es un reloj robado, ¿no? Si yo compro un Rolex y pierdo mi certificado, vender ese Rolex como original es complicadísimo. Vale menos, simplemente por no tener el Correcto, papel. por no tener el Vale certificado se considera un reloj robado prácticamente. Al emitir estos NFTs, existe la posibilidad de tener un rastreo en el tiempo de todas las transacciones que tuvo ese reloj, ¿no? Cada vez que cambia de manos, que puedas entregar un certificado físico y un certificado digital en caso de perder el certificado físico. Entonces, creo que ese es un caso de uso relativamente simple, pero que puede abrir un poquito más la visibilidad de que podría ser un token no fungible, ¿no? Podrías usarlo para 1 millón de aplicaciones. Sí, o también en algún momento estuvimos cerca de un proyecto que estaba tokenizando, como decías, un real world asset, una propiedad en donde puedes tener como tu título de propiedad de forma digital y de esa forma hacer seguimiento de quién es el propietario, quién es bueno, de forma seudónima, pero y poder transmitir la propiedad del activo, ¿no? Digo que eso sí pasa de manera real en algunos países en el mundo. Estonia, que es uno de los países más avanzados en términos de tecnología digital, de hecho su registro de propiedad es digital. No tiene un registro de propiedad en papel como lo seguimos teniendo en México. No tiene una necesidad de notarizar un documento porque pueden simplemente subirlo a un blockchain y hacer una transacción y que quede registrada en el ledger del registro de la propiedad, que es digital, y listo, ¿no? No tienes que hacer tanto papeleo y no hay tanta necesidad de intermediarios como los notarios. Estaría muy interesante llegar a un futuro en el que esa sea la forma en la que registremos propiedades y otros activos. Pues yo creo que el mundo hay que entenderlo así, ¿no? O sea, la tecnología que vamos construyendo en el mundo es un habilitador de distintos futuros, ¿no? Lo puedes ver como si estos lanzamientos de tecnologías tan disruptivas son como un punto en el espacio-tiempo en donde se parte la historia, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y un ejemplo es el Internet, ¿no? Imaginemos que nunca se lanzó el Internet. Obviamente viviríamos en una línea de tiempo paralela en donde no existiría la mitad de lo que hacemos en nuestras vidas hoy. Literal, o sea, no tendríamos un celular, no estaríamos conectados todo el día. Deja tú la nuestra mitad. Manera de trabajar, todo cambiaría. O sea, la dinámica sería 99% distinta. Sí, y lo que hay que entender es que eso toma tiempo. El blockchain como tal, como tecnología, se lanzó en 2009. Entonces, estamos solo a 15 años de ese momento y creo que, o sea, quedan muchos cambios más por realizarse. Más que ahora la adopción de esta tecnología está empezando a entrar en el mainstream, ¿no? En los players más grandes que ya existen en el mundo real. Ya no estamos hablando de una tecnología de nicho descentralizada de anarquistas. Ahora estamos hablando de BlackRock, hablando de tokenizar el mundo, ¿no? Sí. Entonces, creo que los cambios se vienen y creo que en algún momento vamos a voltear hacia atrás y ver 2009 y el lanzamiento de Bitcoin como un punto igual en el tiempo en donde se partió la historia, ¿no? Y tenemos la historia con los activos digitales y con la posibilidad de poseer, tener, transferir activos digitales y el mundo en el que eso nunca existe. Es muy interesante porque a nosotros que ya nos ha tocado vivir poco a poco el crecimiento de esta industria y la adopción, y luego se vienen estos periodos bajistas en los que parece que el mercado murió, que no existe la industria, que ya hay completa indiferencia hacia todo lo que tiene que ver con cripto, se vuelve un tema sexy en los periodos alcistas y un tema que no quieres ni mencionar en los periodos bajistas. Pero poco a poco, incluso con estos periodos de alzas y bajas, vamos viendo movimientos hacia el lado más positivo en cuanto a regulación, en cuanto a adopción, en cuanto a crecimiento de reconocimiento y de usabilidad. Entonces, es muy interesante estar viviendo esta experiencia con un mercado nuevo y sí está muy padre. Ahorita justo me vino a la mente el hecho de que ahorita no solo están los ETFs, pero MicroStrategy, que es
su CEO Michael Saylor es un fanático de Bitcoin y le encanta estar comprando para la tesorería de la empresa. Ahorita que tiene ya el 2% de la emisión total de lo que va a tener Bitcoin total. Correcto. Y MicroStrategy ahora ya está en el S&P 500, así que si cualquier persona que esté escuchando... No, en el Nasdaq 100. En el Nasdaq 100, perdón, en el Nasdaq 100. Cualquier persona que ya esté escuchando, si tiene Nasdaq, pues ya tiene un poquito de Bitcoin indirectamente. Que sí, de hecho, eso es interesante, comentar ese tema, ¿no? O sea, en el Nasdaq, correcto. El tema de entrar al Nasdaq 100 involucra el tamaño de capitalización de mercado de la empresa. Correcto. MicroStrategy lleva 4 años acumulando Bitcoin con todo lo que puede, emitiendo deuda, emitiendo nuevas acciones para comprar más Bitcoin. Ha amasado una cantidad ilógica de Bitcoin. En algún momento tradeaba el valor de la acción, hacía que el valor de la empresa estuviera por abajo de sus holdings en Bitcoin. Hoy están, si no me equivoco, como 4.5 veces valuados por encima de sus holdings de Bitcoin. Que eso suele pasar, ¿no? O sea, al final es como un play con leverage, meterte a MicroStrategy. Pero lo que logró Michael Saylor con esta entrada a Nasdaq 100 es que ahora varias personas que tal vez se niegan o por convicción, o sea, abiertamente son anti-cripto, son anti-Bitcoin, pues ahora hizo que todos ellos ya tengan, ¿no? Porque no existe un fondo de pensión que no tenga exposición al Nasdaq 100. Y al tener exposición al Nasdaq 100, al Nasdaq, básicamente ya tienes exposición a Bitcoin. Eso está increíble. En una cantidad muy chica, pero yo creo que hoy en día ya no existe un inversionista en el mundo que, por lo menos de manera indirecta, no tenga exposición a Bitcoin. Y eso está muy padre. Sí. Eso está muy, muy padre. Sí, qué bueno que hablaste de Saylor, uno de los mesías del espacio. Y ¿sabes qué? Y de hecho, tal vez es un tema que vale la pena tocar. Luego hay maximalistas, que así le llamamos a los fanáticos más fanáticos de Bitcoin. Que solo les gusta Bitcoin por encima de diversificar con otros activos, ¿no? Correcto. Pero hay muchos maximalistas de Bitcoin que ven a Saylor hoy ya más cerca de un villano que de un héroe. Que les preocupa el poder que está amasando en el espacio, la cantidad de Bitcoins que tiene. Y también está la otra preocupación que también podemos hablar de ella, lo de la computadora cuántica que sacó Google en las últimas semanas. Pero hablando de MicroStrategy, yo creo que realmente el protocolo de Bitcoin está tan bien construido, los incentivos están tan bien alineados, que nunca va a haber un incentivo para que Saylor trate de hacer algo contrario a la red. No, y digo, a pesar de que está amasando una cantidad importante, significativa, el 2% del total de emisiones bastante alto, la red de Bitcoin se basa en un consenso. Entonces, no únicamente va a depender de Saylor si Saylor quisiera hacer una modificación y no está alineado con sus intereses, porque eso lo único que haría es desincentivar al resto de los actores a seguir participando en la red. Además, gran parte de la fuerza que se tiene para tomar decisiones requiere a los mineros, requiere un consenso de más del 51% de los mineros, cosa que Saylor no participa hoy en día, ¿no? Claro, y existe también esta preocupación del precio, ¿no? De la gente que dice, oye, hay un riesgo también que tiene tanto Bitcoin y lo tiene con créditos, y si llega a los márgenes porque el precio de Bitcoin bajó, pues va a tener que empezar a vender una vez que Bitcoin ya bajó mucho, ¿no? Y eso preocupa en la parte de la baja del ciclo. Yo lo que le digo a esa gente es, hoy estás hablando de una empresa de casi $100 billion, de la cual Michael Saylor toma las decisiones, literalmente, tiene más del 50% de los votos, él como persona física, por ciertas acciones que tiene emitidas que tienen, creo que 100 veces más votos que las acciones regulares. Y yo creo que, hablando de tamaño, tal vez no es de 100 billion para ese momento, pero tal vez son 25 billion para ese momento, hablando de que pierde 75% de valor, siempre Michael Saylor va a tener la posibilidad, como MicroStrategy, de renegociar sus créditos, de solicitar nuevos créditos, y por la postura que él tiene públicamente, para mí es muy claro que siempre va a hacer eso antes de vender Bitcoin, porque él entiende la consecuencia de que él venda Bitcoin, claro, ¿no? Entonces, ese es uno de los riesgos que se han estado hablando alrededor de Bitcoin
en las últimas semanas, ¿no? Y es interesante que menciones eso porque a diferencia de Saylor, que trae esta ideología muy clavada en acumular, amasar Bitcoin a largo plazo, hay actores que sí tienen estos movimientos fuertes de mercado con ventas y con compras, y la verdad es que a pesar de que ya tenemos ETFs, ya tenemos los ETFs sobre derivados, y ya empiezan a entrar más jugadores institucionales, seguimos en un mercado en etapas tempranas de desarrollo, ¿no? O sea, la capitalización total de mercado de Bitcoin es inferior a 2 trillion, y digo, con todos los activos adicionales, estamos hablando de un mercado total bastante pequeño comparado con los mercados tradicionales de activos como de equities, y sí todavía estamos a la merced de movimientos fuertes de jugadores donde un dump de unos cuantos millones de dólares puede hacer modificaciones importantes en el precio. Entonces, cuidado a los que están tradeando, la volatilidad es alta todavía, pero sí vale la pena el holding a largo plazo, ¿no? Y ahí nada más una pequeña corrección. Acabamos de romper los 2 trillones de capitalización de mercado de Bitcoin. Sí, estuvo en como 2, 3 cuando estaba en 106. Ahorita estamos como en 103, ¿no? Estamos en 104 y está en 2.06 trillones. Sí, correcto. Pero digo, con el mercado total, si estamos hablando de una dominancia de 55%, estamos hablando de alrededor de 4 billones en español, trillions en inglés, que digo, estamos hablando de la capitalización de una empresa muy grande del S&P 500, ¿no? Claro. Muy, muy grande, pero solo es una empresa, todavía es un mercado pequeño, es un mercado donde todavía un movimiento de unos millones puede ser importante. Oye, ahorita ya nos clavamos mucho con Michael Saylor, con Bitcoin. Quiero regresar brevemente a lo que estábamos mencionando de las altcoins. Mencionaste Real World Assets, mencionaste estos activos de NFTs que en el pasado tuvieron un movimiento interesante. Hoy otra vez podrían llegar a resurgir con otros casos de uso, pero también hemos visto lo que mencionabas, AI y meme coins, como parte del movimiento fundamental de activos alternativos a Bitcoin con tendencia alcista este ciclo. Y te diría que agregado a esas narrativas también metería gaming. ¿Gaming? Sí. Estuvo fuerte el ciclo pasado también gaming. Sí, gaming tuvo cierta fuerza en el ciclo pasado, sobre todo por Axie Infinity. Axie ¿Te acuerdas de Axie Infinity? Me acuerdo de Fancy Bird. Sí, exactamente. Pero sí, o sea, Axie Infinity. Al final, como que el tema de desarrollo de gaming es un tema que toma mucho tiempo, ¿no? Hace un mes, por ejemplo, vimos un juego lanzado en Avalanche, en Steam, llegar a los número 1 de la tienda, ¿no? Ser el juego más descargado. Entonces ya empezamos a ver los frutos que empezaron a construirse hace 4 años, literalmente. Creo que gaming sigue siendo un mercado gigantesco. Lo podemos ver en todo el tema eSports, cómo está creciendo y cómo ha crecido. Vemos a plataformas muy, muy eficientes con equipos impresionantes como Sui, hacer un pequeño pivoteo para enfocarse, o Avalanche, para enfocarse al sector gaming específicamente, algunos anunciando hasta consolas físicas que ya traen un wallet integrado, que están listas para el gaming en blockchain, y no necesariamente solo para blockchain, o sea, solo como un Steam Deck, pero que está listo para hacer transacciones en blockchain. Okay. Entonces, eso está padre. El tema AI, la narrativa viene muy fuerte, y creo que ahí hay que cuidar un poquito los detalles de los proyectos, ¿no? Porque están lanzando millones de proyectos AI y blockchain. Yo les recomendaría que revisen, sobre todo, a mí el que más me gusta es Tao. Por la razón por la que más me gusta es por su tasa de emisión, o sea, cómo está construido el protocolo, cómo no existe un pre-minting del token y una asignación a VCs y a inversionistas, sino se ha emitido en el tiempo, como lo hizo en su momento Bitcoin, y cuyo objetivo es tener estos LLMs, estos Large Language Models, que es como funcionan ChatGPT y estos otros modelos de inteligencia artificial, tenerlos en código abierto. ¿Por qué? Porque simplemente al cerrarlos le estamos otorgando demasiado poder a estas empresas, ¿no? Que en algún momento se lanzaron llamándose OpenAI porque iban a ser abiertos y eran una fundación, y luego hicieron el shift a ser una empresa privada y a que Sam Altman sea el dueño, básicamente, ¿no? Entonces, ahí va con un movimiento filosófico, creo también. No necesariamente
hoy tienen el mejor rendimiento de estas plataformas de AI descentralizadas, pero también hay que entender que el simple hecho de ser open source y tener una competencia por tener el mejor algoritmo que tiene una recompensa real, hace que las iteraciones sean más rápidas y que probablemente en algún punto sobrepasen a OpenAI y a Claude y se vuelvan ya inalcanzables, ¿no? Por la velocidad de iteración de estos protocolos. Eso es interesante en el lado de AI. Podemos platicar un poquito de meme coins. Ahí nada más un paréntesis en AI. ¿Has notado cierta tendencia? Porque, ¿qué es lo que impulsó el movimiento de AI en cripto? Digo, OpenAI. OpenAI, pero también, no sé si te has dado cuenta, cuando salen reportes trimestrales de Nvidia, por ejemplo, que es el manufacturero de chips para AI más fuerte, se mueve el mercado, ¿no? Entonces está como muy ligado ahorita, seguimos teniendo estas tendencias donde nos ligamos a activos del mundo de equities tradicional relacionados a AI, y me parece muy interesante hacia dónde nos está llevando esto, como mencionas, una capacidad de abrir estos lenguajes, estos large language models, protocolos de large language model, a competir entre ellos y a estar iterando para mejorar. Suena algo interesante. Tao es un buen ejemplo, pero sí, también está la narrativa de los meme coins, como bien mencionas. Pues la narrativa de los meme coins es difícil, ¿no? O sea, yo personalmente tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque, o sea, Dogecoin es el primer meme coin, podríamos decirlo. Y Dogecoin literalmente fue creado por una persona que copió el código de Bitcoin, le hizo ciertas modificaciones y desde que lo lanzó estableció que era una broma y que lo único que estaba tratando de hacer es ser chistoso, ¿no? Y pues Dogecoin ahí estuvo y pasó desapercibido durante mucho tiempo. Y luego a Elon Musk le pareció chistoso el chiste y empezó a chilear Dogecoin, ¿no? En 2021 creo que fue. Sí, cuando estaba con el tema de que Tesla iba a aceptar bitcoins y... Sí, y luego dijo, ya no vamos a aceptar Bitcoin, tal vez vamos a aceptar Dogecoin. Y empezó a trabajar en desarrollar Dogecoin como red. Y digo, al final eso nos habilitó este mundo de entender que los memes tienen mucho poder, ¿no? Que los memes realmente están moviendo las narrativas hacia el mundo, tanto en Twitter como en Instagram, como en todas las redes sociales. Y esto, junto con la subida meteórica de Solana y la capacidad de hacer transacciones chicas con un costo relativamente bajo, empezó a crear como estas comunidades que están persiguiendo memes, ¿no? Que están persiguiendo ideales que muchas veces son relativamente simplistas, ¿no? O sea, hay monedas como Pepe, la rana esta, o Dog with hat. Sí, tenemos el perrito con el sombrero y el perrito con el sombrero logró en algún momento mover a los militantes dueños de su monedita para que todos hicieran donativos y poder pagar anuncios en la esfera de Las Vegas, ¿no? Entonces, la esfera de Las Vegas tenía al perrito con su sombrero. Está interesante porque aquí hay, de la misma narrativa, hay como dos lados. Uno es, son memes, son chistosos, no tienen un valor intrínseco, tienen una emisión muy alta, como que la economía detrás de los tokens nada más no hace sentido, pero por el otro lado tienes justo esta comunidad y esta capacidad de mover masas que tiene un valor intrínseco, ¿no? Entonces es como interesante porque por un lado está la parte especulativa y el hecho de que no hace mucho sentido el valor que tienen estos activos y por el otro lado dices, pero algo sí tienen de valor, ¿no? Claro. Que me parece muy trillado y muy difícil de conceptualizar y entender, pero es interesante. Ese es el tema y sí es difícil, pero creo que los meme coins de alguna manera vinieron a sustituir a las DAOs de 2020-21, que las DAOs eran... la primera DAO se lanzó hace muchísimo tiempo, creo que en 2014 o 2015. 2015. DAO lo que significa es Decentralized Autonomous Organization, es una organización autónoma descentralizada que operan básicamente como si fuera una democracia pura, en donde dependiendo de cuánto holding tienes del activo es cuánto voto tienes. Y entonces creo que los meme coins vienen un poquito a sustituir eso, ¿no? O sea, parece que son DAOs, porque esto que te acabo de platicar de Dog with Hat para pagar la esfera, pues en algún momento en 2021, si no me equivoco, hubo una subasta de una de las declaración, ¿no?
ediciones originales de la Declaración de Independencia de Estados Unidos o de la Constitución, no me acuerdo, creo que era la Constitución. ¿Era la Constitución? En donde un DAO, una organización descentralizada, empezó a hacer un pool para ganarse esa subasta. Digo, al final se lo acabó ganando el enemigo número uno del retail, que es el dueño de Citadel. pero pues sí, ¿no? Interesante ver que en su momento estuvieron a punto de lograr eso y ahora tienes un incentivo más, ¿no? Que es que al formar parte de una comunidad como un DAO de estos, entre más grande es la comunidad, más vale para todos. Sí, de acuerdo, tiene ese valor. Como lo dices, es muy difícil de evaluar, es como el intentar evaluar estas redes sociales en sus inicios cuando no generaban dinero, ¿no? ¿Cómo las evalúas? Pues, y estás evaluando de alguna manera la comunidad, el alcance, pero nada más. Y aquí también está la parte especulativa, porque si bien esas redes sociales en un inicio tenían una parte especulativa, cripto se presta para que la gente se vuelva loca y le meta, y entonces de repente chance y tu valuación está muy acertada para dentro de 10 años, pero ya está arriba ahorita el precio y te vuelves loco y quieres comprar. Claro, y dependes de los influencers, ¿no? Y dependes de Logan Paul que hace su propia moneda, o Donald Trump, que de hecho la familia de Donald Trump lanzó su propio meme coin, ¿no? Entonces, sí, es un tema complejo de evaluar, pero creo que hay que tenerlo en el radar y al final creo que la manera responsable de hacerlo es tener una exposición moderada que vaya acorde a tu riesgo, ¿no? A tu perfil de riesgo. A mí personalmente no me gustan las meme coins, pero no me niego a tal vez tener el 3% o el 5% del total de mis holdings de cripto, hacer unas apuestas en meme coins con objetivos claros y entrar y salir y tomar utilidades y aprovechar esta narrativa, ¿no? Justo, lo que no podemos negar es que existe esta narrativa, este movimiento fuerte de los meme coins, sea para bien o para mal, sea por encima de su valuación o todavía realmente esté evaluando de forma correcta su valor. Es innegable que ahorita están subiendo de forma interesante, entonces, como dices, un 3%, un 5%. Y también digo, si no estás muy familiarizado y si no quieres un riesgo muy alto, puedes mantenerlo en Pepe y en Doge, que dentro de la locura que son las meme coins, pues digo, ya hay más capitalización, tienen cierta estabilidad. Sí. Y digo, lo que puedes revisar mucho con los meme coins es el número de holders, o sea, cuántas personas distintas lo tienen, cuánto tiene la persona que más tiene concentrado del activo. O sea, si tienes una persona que es dueño del 15% de la emisión de la moneda, básicamente la puede mandar a cero. Claro. Puede comerse la liquidez entera y mandarla a cero, ¿no? Entonces, eso es en donde hay que poner el ojo. Y dentro de lo difícil que es hacer un análisis de este tipo de proyectos, hay ciertos indicadores que sí puedes ver que te dan un poquito más de solidez para el activo, ¿no? Sí, y digo, al final hay que entender que este tipo de activos es alta volatilidad, alto riesgo, pueden tener un retorno muy interesante, pero también ser conscientes de la posibilidad de ver retornos negativos muy altos, ¿no? Entonces, con mucho cuidado. Y, ¿sabes qué? Ahorita me vino a la mente, hablando de activos que tienen movimientos muy, muy volátiles, un activo que es parte de los Dino Coins, que hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, ha sido muy controversial, la SEC ha tenido sus dilemas con este activo y ahorita tuvo un crecimiento exponencial. Yo no soy fan de este activo, tengo mis razones y entiendo que tú también estás del lado de anti-Ripple, anti-XRP. ¿Nos puedes platicar un poquito la historia de qué hace Ripple, qué es lo que es el XRP, por qué no nos encanta y qué es lo que está impulsando ahorita el movimiento? Sí, claro. A ver, lo primero que quiero hacer es diferenciar, ¿no? Vamos a separar Ripple. Ripple es una empresa americana, se llama Ripple Labs. Correcto. Y luego está el token XRP, ¿no? Ripple Labs es una empresa que ha desarrollado blockchains muy buenos, extremadamente rápidos, extremadamente eficientes. XRP, a mi parecer, es un scam que ellos utilizan para pagar su mercadotecnia, básicamente, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque la red de Ripple, sobre donde corren las transacciones de XRP, es súper eficiente, súper rápida. Pero XRP no es un activo indispensable en la red. Por ejemplo, si hablamos de Ethereum, tú no puedes hacer una transacción en la red de Ethereum si no tienes Ether para pagar el gas. Correcto. En Ripple sí lo puedes hacer. Y entonces,
el argumento de que Ripple debe de subir, porque, y este es el último argumento que se empujó muchísimo en redes sociales, que todas las personas que me hablaron a preguntarme si deberían de comprar me dieron este argumento, es que Ripple va a sustituir el sistema SWIFT, ¿no? Normalmente la mayoría de la gente que dice eso no puede ni siquiera explicarte qué es el sistema SWIFT. El sistema SWIFT son los rieles internacionales para hacer pagos internacionales, ¿no? Entre distintas bancas, entre distintos países. Lo que hay que entender es que estás hablando de players que tienen mucho poder, ¿no? Estás hablando de bancos centrales en los países más grandes del mundo, estás hablando de conglomerados bancarios los más grandes del mundo, esos too big to fail. Entonces, para mí, pensar que un banco como JP Morgan, para hacer una transferencia internacional, va a comprar XRP, es absolutamente ingenuo. No, y también, a ver, como yo entiendo que funciona esta red, cuando ese banco quiere utilizar la red de Ripple para hacer la transacción, no van y compran en el mercado abierto el XRP. Claro. Hacen la transferencia en dólares o en euros a través de la red de Ripple, que esa es la otra cosa. Es un tema fundamental de la necesidad o no de usar un blockchain. Y es, ¿quién tiene el control total de la validación de estas transacciones? ¿Quién está haciendo la validación? Está centralizada, la hace Ripple. Entonces, ¿para qué es un blockchain? ¿Para qué necesitas XRP? No hay una necesidad de XRP, no hay una demanda de XRP. El hecho de que más bancos utilicen este activo, esta red, no aumenta la demanda por el activo, ni aumenta, digamos que, por ejemplo, hay ciertos proyectos donde los fees se reparten, ¿no? O sea, por ejemplo, los exchanges, cuando tienen un token, parte de los fees que cobran se reparten. Algunas redes, de lo que se cobra de validación, también se va repartiendo a los validadores. Pero aquí no. Aquí tener Ripple no te genera un valor adicional. Entonces, el valor de XRP es bastante especulativo. Y estás literalmente poniendo, si es que lo haces, estás poniendo tu inversión en manos de una empresa privada. Correcto. Que mañana puede decidir duplicar la emisión. Esa es otra cosa. Ellos tienen control total de la emisión y ellos tienen la mayor parte de los activos. Ellos pueden decidir de repente vender 1 millón de tokens y diles que no. Sí, correcto. Y de hecho, justo estaba viendo, hoy se lanzó el Ripple USD sobre la red de Ripple. Entonces, hacia el argumento del sistema SWIFT, si es que, digamos, que convencen a todos los bancos del mundo que Ripple es la mejor red para hacer las transacciones internacionales, ¿no? Y ahora la banca internacional se va a hacer sus transferencias a través de la red de Ripple. ¿Qué necesidad tienen de tener exposición a un activo como XRP cuando ya tienen algo como el Ripple USD? Por eso, y lo hacen a través de Ripple USD. El banco no te va a decir, ay, si al rato cuesta $2.5, pero cuando yo lo compré costaba $1.5. Correcto. No, mi transferencia a mí me das $5,000 millones en el otro lado y es todo lo que quiero. No me estés fregando con tu tipo de cambio de tu moneda volátil en cripto. Eso, y también voy a dar un argumento para ya sepultar esta conversación. Sobre todo de XRP, y no de Ripple, una vez más lo digo. No, Ripple es increíble. Ripple es tecnología de verdad, es muy respetable, tienen programadores de primera, tienen un muy buen producto. XRP como tal no tiene razón de ser, no tiene razón de existir. Y existe de entrada, digo, para toda la gente que no entiende cómo funciona este sistema SWIFT, hay una banca internacional que se llama Bank of International Settlements, BIS, que lidera nuestro querido gordito Agustín Carstens, muy apreciado por los mexicanos, ¿no? Agustín, sobre todo por su físico, nada más. No, y también porque lo hizo muy bien con los puts del petróleo, lo hizo muy bien. Sí, yo lo que le contesto a la gente es, le salieron bien las apuestas. Por eso, pero nada más. Entiendo, pero la Comer le salieron muy mal las apuestas, ¿no? O sea, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, lo hizo bien. Sí, de acuerdo. O sea, le fue bien con sus apuestas. Pero, a ver, como gobernador del Banco de México, fue un buen gobernador del Banco de México. Hoy, en el Bank of International Settlements, su rol principal del Bank of International Settlements es hacer el settlement de las transacciones internacionales entre las bancas globales. Entonces, digo, y solo para dejarlo ahí, y se los dejo para que le echen una investigada, el BIS, el año pasado, sacó un white paper de un proyecto que estaban empezando a construir, llamado Project Agora.
Y Project Agora básicamente lo que es un blockchain en donde los validadores son los actores principales que define el mismo Bank of International Settlements. Luego a mediados del año pasado, después de que lanzaron el white paper, lanzaron una convocatoria a bancos centrales del mundo para unirse al proyecto, a las pruebas piloto, ¿no? Se unieron 9 países, 9 bancos centrales, dentro de los cuales México entró. De hecho, el Banco de México está dentro del proyecto hoy. Y a principios de este año, en el primer trimestre de este año, abrieron esa convocatoria a bancos comerciales que están en las legislaciones, en las regulaciones de los bancos centrales que ya están subidos en este protocolo, ¿no? Y lo que están haciendo el Bank of International Settlements con su Project Agora es desarrollar un blockchain que haga settlement inmediato para la banca internacional, básicamente el sistema SWIFT 2.0, o sea, con rieles digitales, con rieles en un blockchain, donde los validadores son ellos y nadie nunca le va a tener que pagar a un tercero por hacer transacciones internacionales. Le vas a pagar al Bank of International Settlements. Que de hecho, y esto solo por cierto, porque yo no creo que pase, pero una vez que esto se implemente, los costos de hacer una transacción internacional, los costos reales de hacer una transacción internacional van a bajar casi a cero. Importante destacar que probablemente el costo final hacia los usuarios se quede prácticamente igual y la diferencia sea que ese margen se lo puedan comer los bancos comerciales para ganar más dinero, porque nunca es suficiente. Y si no, los bancos centrales, y si no, el Banco de International Settlements, ¿no? Sí, o sea, alguien va a ganar, pero probablemente no sea el consumidor final. Correcto. Pero entonces eso es lo que está pasando ahorita con Ripple. Lo interesante es que a pesar de que existe esta información pública de lo que representa el valor lo que representa el activo de XRP y cómo no está adquiriendo valor y crecimiento de, como mencionas, los buenos trabajos y buen desarrollo de Ripple Labs. Sin embargo, está ahorita teniendo un aumento significativo en precio, tuvo un crecimiento importantísimo en noviembre, y esto se da a raíz de que la SEC lo había demandado, ¿qué fue? ¿En 2017 por ahí? No recuerdo bien la fecha de la demanda. No, la demanda empezó en 2020. ¿2020? Porque fue con Gary Gensler. Claro, fue con Gary Gensler y de hecho aquí podemos empezar a platicar un poquito del pick que tiene Trump. Pero Gary Gensler fue la selección de Biden, cuando ganó Biden en 2020, para liderar la SEC, la Securities and Exchange Commission. Y la SEC, desde 2020, empezó a aterrorizar al sector cripto en Estados Unidos. Tan es así que Circle, el emisor de USDC, paró por completo su operación. Vimos parar a varios proyectos, vimos a la SEC empezar a perseguir demandas por oferta de securities no autorizados a Ripple, a Uniswap, a varias otras empresas. Sabemos también públicamente que varias empresas cripto en Estados Unidos no es que se les persiguiera legalmente, pero se amenazaba a la banca de ofrecerle servicios a estas empresas. Entonces, varios fueron debanked. O sea, varias empresas que levantaron millones de dólares en Estados Unidos, en algún momento el banco les habló y les dijo, oye, necesito que saques tu dinero, ya no puedes tener tu cuenta aquí, no queremos hacer negocio contigo. Sí, sí, sí. Y se volvió prácticamente imposible. Digo, en esta, no sé si te acuerdas, esta ruptura, cuando SVB colapsa y después se cayeron un par de banquitos más, Silvergate y no me acuerdo cómo se llamaba el tercero. Estos eran básicamente los 3 bancos que le seguían abriendo cuentas a las empresas cripto. Fueron los únicos 3 bancos que quebraron. Y SVB ahorita creo que ya no está abriendo cuentas de cripto. No, claro que no, porque SVB lo compraron y ya tiene un ethos distinto. Claro. Ya no es Silicon Valley Bank. Uh-huh. Qué interesante. Y ahorita, en ese momento Gary Gensler empieza a tener como crackdown hacia las empresas en el espacio. Y sí, su postura era bastante clara anti-cripto. Y ahorita Ripple básicamente gana la demanda, Trump básicamente dice que adiós a Gary Gensler, y viene Paul Atkins en su lugar, ¿no? Como nueva nominación. Sí. Que eso está interesante porque se espera que ya no haya una demanda consecutiva o seguir buscando pelear el pleito de Ripple, y se espera también un stance un poquito más pro cripto en los siguientes 4 años. Sí, yo pensaría que viene una postura de 180 grados, un cambio de 180 grados en la política de Estados Unidos hacia cripto. De entrada tienes a Trump, que ya lo ranchpilearon, que ya sabemos que tiene cripto, ya sabemos que ha
ido a bares de Bitcoin y ha invitado rondas pagando con Bitcoin. Sabemos de Paul Atkins, sabemos que su VP abiertamente ha dicho que tiene cripto. Paul Atkins es pro cripto. También nominó, no sé si viste esa nominación, David Sachs, que es parte de Olimpod. Que es el zar de cripto y AI, ¿no? Correcto, de la lo Casa nombró Blanca. el zar de cripto y AI. La posición de Elon Musk y de Vivek Ramaswamy de Doge también es una alusión a cripto. Digo, lo está haciendo Elon Musk como parte de su chiste de Doge. Es algo surreal. Dime que no piensas que es algo surreal que le haya puesto Doge al puesto que le dio Elon Musk en el gobierno. Es que claro, no lo 100%, puedes creer. 100%, es parte del chiste. Pero pues ya sabiendo que viene toda estas nuevas personas con una postura completamente volteada, yo creo que Estados Unidos va a reganar su posición líder en el desarrollo del sector, que creo que es muy bueno. O sea, al final, como emprendedor, creo que tienes muchas más libertades y la capacidad de tener un mejor producto y ser un mejor emprendedor basado en Estados Unidos que basado en China, por ejemplo, o basado en Rusia. Entonces, yo creo que el gabinete pro cripto de Trump viene como muy buenas noticias para el sector también. Los siguientes 4 años probablemente se logre cimentar el desarrollo de esta industria como algo que ya no se puede deshacer después. Sí, porque justo algo que nos ha faltado y que cada vez que viene regulación nueva es un tema de adaptarse, pero todo eso va cimentando que el día de mañana no nos muevan las reglas, ¿no? Ya una vez que son conocidas las reglas del juego, es más fácil participar. Y bueno, ahorita ya para hacer un pequeño cierre de nuestra conversación, Marcos, te agradezco mucho todo lo que nos has venido a contar el día de hoy. Me gustaría tocar 2 puntos relacionados a lo que mencionaste anteriormente. Uno es relacionado al riesgo que estamos tomando como inversores en el mercado de los activos virtuales, particularmente en las altcoins, y obviamente aquellos que estén haciendo trading con apalancamiento, cómo se puede gestionar un poquito este riesgo. Y la otra parte que me parece muy interesante, en algún momento de esta conversación mencionaste el tema de quantum computing y la posibilidad de la ruptura de la seguridad de Bitcoin del protocolo. ¿Nos puedes platicar un poquito de la parte de la gestión de riesgo del lado de la inversión y de otra parte del otro lado la gestión del riesgo intrínseco de el crecimiento de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial y de computación cuántica y cómo vemos el futuro de Bitcoin con estos nuevos jugadores? Ok, voy a arrancar primero con tu segunda pregunta. Entonces, hablando de quantum computing, lo que hay que entender es quantum computing, lo que puede llegar a romper es el sistema de encripción de Bitcoin, ¿no? SHA-256. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Significa que podrían vulnerar las carteras, ¿no? Podrían accesar a carteras. Sí es un tema, o sea, no lo quiero minimizar. De entrada, lo primero que quiero mencionar es que SHA-256 es el protocolo de encripción estándar en el mundo para todo. Entonces, si rompemos SHA-256, estamos hablando de que ya hay vulnerabilidades no solo en Bitcoin y en el acceso a tu cartera, sino en el sistema financiero, en las bases de datos de los bancos, de las bolsas de valores, en los códigos nucleares. O sea, estamos hablando de temas mayores, ¿no? Si claro, se rompe la encripción de manera pública, porque no sé decirlo pública, de manera abierta, porque hoy estamos hablando de que Google tiene un quantum computer, ¿no? Están empezando a lanzar un quantum computer. Sí, y que para tener eso necesitas un espacio dedicado, una inversión de miles de millones de dólares. Correcto, y estar en temperatura de superconductores, o sea, eso lo complica muchísimo, ¿no? Cuando abrimos la posibilidad de quantum computing hacia un mundo más amplio, ahí sí estamos hablando de riesgos de hackeo que podrían poner en jaque al mundo como lo conocemos, ¿no? O sea, literalmente podrías detonar las bombas nucleares del mundo si tienes la capacidad de romper esta encripción. Entonces, hay que entender que, o sea, dentro de Bitcoin sí hay un honeypot, ¿no? O sea, existe esta gigantesca recompensa de todas las carteras olvidadas que tienen años sin movimiento, que podrías accesar a ellas y básicamente vaciarlas. Pero también, y esto es muy importante, hay que entender que Bitcoin y cripto en general funcionan como un consenso entre partes. Entonces, si en algún momento se logra identificar cuál fue el primer bloque en donde
por quantum computing o por lo que sea, se rompió la encripción de Bitcoin, podríamos literalmente pausar la operación de Bitcoin, que se trabaje en un sistema de encripción que sea quantum proof, porque en el momento que tienes computadoras cuánticas para romper encripción, vas a poder generar encripción cuántica que ya no van a poder romper esas computadoras cuánticas, ¿no? Y también es interesante porque donde son mucho más eficientes las computadoras cuánticas es en ciertos cálculos, no son óptimas para todo tipo de computación, ¿no? Entonces, transformaciones de Fourier sí son mucho más eficientes, pero puedes desarrollar una nueva metodología quantum proof en la que no sean muy eficientes estas nuevas computadoras o estos nuevos procesadores. Y al final, como bien mencionas, nos podemos pausar, regresar y ahora implementar una nueva metodología de encripción para la red. Correcto, y eso es importante, ¿no? Va a ser un tema de consenso. Al final, ¿cuál va a ser la red de Bitcoin que prevalezca? Pues la que la comunidad apoye, ¿no? Ya tuvimos los Bitcoin Wars en 2017, tuvimos forks, se pensaba en la comunidad que iba a haber una ruptura y pues tenemos un claro ganador. No, y también, digo, existe ese caso que fue a raíz del tamaño de los bloques y de la cantidad de información que podían mantener para Bitcoin, pero un caso más similar a lo que estamos ahorita mencionando de la posibilidad de una ruptura del nivel de encripción fue lo que le pasó a Ethereum con Ethereum Classic, ¿no? Entonces hay un ganador y hay otro claro perdedor y, digo, viven las dos redes, pero sí, una prevalece y va a tender a ser la que tenga el consenso de la mayoría. Claro, y cada quien como usuario puede seleccionar cuál considera que es la red que mantiene la verdad que él quiere seguir, ¿no? Correcto. Digo, eso hablando del tema de quantum. Y luego hablando de los riesgos como tal de las inversiones, mi recomendación siempre es, tienes que entender cuál es tu perfil de riesgo. Si no lo sabes, hay varios quizzes online que te ayudan a hacer un perfilamiento de riesgo. En Naos tenemos uno que pueden utilizar y hacer una prueba y ver en términos generales cuáles son las recomendaciones de inversión y cuánto asignar a cripto. Y en el momento que tú lo haces de manera disciplinada y digamos le asignas el 10% del total de tus activos a cripto y lo asignas en un plan de inversión como los que ofrecemos nosotros, que tienen cierto nivel de diversificación y de estructura de rebalanceo, te permite hacer algo como yo te decía, ¿no? Yo sí tengo exposición a ciertos meme coins. La manera como lo tengo es a través de Naos. Porque dentro de mi plan, en donde yo tengo, creo que entre todos mis planes acabo teniendo como el 19% de mis activos invertidos en cripto con Naos, los tengo en el portafolio discrecional de Naos Advantage. Uh-huh. Y he visto, digo, aparte de que lo publicamos, pero yo estoy involucrado en el tema, dentro de ese portafolio tenemos 10% que tiene una allocation a la narrativa específica de las meme coins. Entonces, estamos hablando de que si el 100% de los picks que hace el comité de expertos de Naos en meme coins se van a cero, yo pierdo en total el 2% de mi inversión en cripto, que es el 2% de mi 15%. Uh-huh. Acaba siendo minúsculo, acaba siendo prácticamente insignificante. Entonces, es un tema de manejar los riesgos de manera disciplinada y educada. No hacer all-ins, no pensar que nos vamos a hacer millonarios de la noche a la mañana si le metemos todo nuestro dinero al meme coin que nos pasó el primo que escuchó en un grupo de Telegram. Claro. Entonces, solo es hacerlo de manera disciplinada y educada. Eso es. Y hablando de la disciplina y la educación de una cultura básica de inversión y de ahorro, hoy en día nosotros hemos vivido ya varios ciclos en los que nos ha pasado, a pesar de que digamos que no debe suceder, que nos calentamos en el periodo alcista y luego nos volvemos indiferentes en el periodo bajista, ¿no? Uh-huh. ¿Qué has aprendido tú de la forma más eficiente de invertir en activos de alta volatilidad como cripto a través de la famosa estrategia de dollar cost average? Es eso. O sea, mira, al final puede que haya muchas personas escuchando esto que tal vez nunca han invertido en cripto, pero han invertido en la bolsa, y la bolsa también tiene su volatilidad, ¿no? Y la mejor manera de invertir en la bolsa también es DCA, es Dollar Cost Averaging, porque si tú te metes de cabeza hoy, tal vez hoy estamos en un punto alto y viene una recesión y entonces te comes 4 años o 5 años simplemente para regresar a ese punto. En cambio, si en vez de aventarte de cabeza en el día 1, lo haces de manera disciplinada, convirtiendo
tu inversión y tu ahorro en parte de tu gasto mensual y lo conviertes en un hábito que vas construyendo en el tiempo, pues eso se convierte en algo mucho más valioso, ¿no? Acabas teniendo un activo que compras durante el tiempo, posiblemente a precios más bajos. Y eso te ayuda a promediar, te ayuda a ser más eficiente. Mi lógica es, a partir de 2020, DCA. Y DCA, el Dollar Cost Averaging, normalmente lo que te dice es, hay que establecer un monto fijo en pesos o dólares y meterlo. Yo más bien, pero yo soy un caso inusual, pero yo más bien es, todos los meses meto lo que puedo. O sea, meto lo que puedo, pero todos los meses, sin falta de entrada, tengo cargos a mi tarjeta que me obligan a hacer inversiones automatizadas en activos volátiles. Y a que, aunque yo no quiera, porque el mercado está a la baja y tengo 40% de lo que vi que tenía hace un año, igual le sigo metiendo. Que además eso, a pesar de que, bueno, no a pesar, por un lado explota el valor de lo que mencionas, ¿no? De aprovechar las bajadas, meterte esa disciplina y obligarte a hacer las inversiones, incluso en los periodos que tal vez tú consideres como no el momento más óptimo para entrar o tengas otros gastos, te obliga a tener esta disciplina. Es muy interesante porque también nos está dando de una forma muy directa, pero que tal vez nosotros no entendemos en un inicio al momento de inscribirnos a uno de estos planes recurrentes, pero el ahorro recurrente va a también tener este efecto del interés compuesto y los retornos compuestos, donde voy generando dinero sobre el dinero que tengo invertido en el periodo siguiente, que el estar metiendo dinero constante hoy, en lugar de esperarme a amasar una cantidad de dinero y meterla en 5 o 10 años, te da ventajas. Te da unas ventajas de la famosa bola de nieve que se va creciendo y creciendo y creciendo sobre el monto anterior, tal que en 30 años, ese dinero que metiste a los primeros meses al inicio de tus 30 años, vale infinitamente más que los últimos montos que enviaste en el último año, ¿no? Entonces, interés compuesto, muy valioso aprovecharlo. Y creo que eso es todo por el momento. ¿Hay algo más que quieras mencionar, Marcos, antes de cerrar? Pues nada, invitar a la gente que nos escucha y que nos sigue a que, ya sea que quieran probar NAOS de manera personal y puedan abrir un primer plan y empezar a experimentarlo, o si son personas que ofrecen estos servicios, son asesores financieros o seguros de alguna manera y quisieran tener a NAOS dentro de su oferta comercial, pues contáctenos, escríbanos por aquí, escríbanos a nuestro WhatsApp y pues estamos en contacto por este medio siempre. Pues muchas gracias por tu tiempo, Marcos. Con esto cerramos. Si alguien tiene dudas, comentarios, por favor déjenos en redes, aquí va a estar para comentarios. Y si alguien quiere más información, pueden visitarnos en naos.xyz o contactarnos directamente a través de nuestro correo atención@naos.xyz. Buenísimo.